Eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, sacerdotes religiosos, religiosas, seminaristas y miembros de todo el pueblo de Dios, distinguidos representantes de los diversos órdenes del gobierno. De la palabra del Señor que acabamos de escuchar, resaltan con particular fuerza tres verbos: llamar, ungir, enviar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Son palabras de Isaías que, como los demás profetas, había en precedencia recibido y acogido la llamada de Dios, y son también palabras que luego hará propias Jesús. Hoy se cumplen las palabras de la Escritura que acaban de escuchar. Jesús, en efecto, con su mensaje, obras, vida y muerte, mostró que Él era el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos del poder del mal y de la muerte, de todo aquello que hay que entender cuando hablamos del poder del diablo. Y así, desde su profunda identidad, constituido por el Padre con la unción del Espíritu Santo en pontífice de la alianza nueva y eterna, Jesús determinó perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio, llamando y enviando a algunos hombres del pueblo que, identificándose y configurándose a Él, participaran y prolongaran su misma misión a lo largo de los tiempos, dándoles poder para expulsar a los espíritus impuros. Llamó a 12, formando con ellos una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Los llamó, ante todo, para que estuvieran con él y para luego, ungidos por el Espíritu Santo, enviarlos por todo el mundo como testigos de su resurrección. Los apóstoles, por su parte, para perpetuar el proyecto del Señor, también eligieron sucesores, a quienes comunicaran el don del Espíritu Santo y consignaron el mandato recibido de Cristo de anunciar la buena nueva a todas las gentes y de cuidar su rebaño como pastores de su Iglesia. En este estupendo contexto y perspectiva, es en este contexto que se coloca la celebración, que llena de profunda alegría a la Iglesia particular de Puebla, que da gracias a Dios por el regalo que hoy le hace a llamar, ungir y enviar a 2 hombres de su pueblo, a Monseñor Tomás y Monseñor Felipe, como sucesores
de vocación, ser y misión de los apóstoles. Y para ello estamos aquí, nosotros, los obispos, para ungirlos, imponerles las manos y para orar, invocando sobre ellos el Espíritu Santo, verdadero artífice de su consagración. Del sacerdote, queridas hermanas y hermanos, se dice que es otro Cristo, expresión que en verdad y con mayor razón se aplica ante todo al obispo. Él es otro Cristo y no se trata de una frase retórica, sino de una misteriosa y profunda realidad a la que el elegido, por su parte, debe, siguiendo el modelo de los apóstoles, coherentemente corresponder, estando con Cristo, siguiendo a Cristo, escuchando y dialogando con Cristo, poniendo las huellas de sus pies en las huellas de las pisadas de Cristo, ser otro Cristo en todo, en el modo de llevar a cabo la tarea encomendada, pero ante todo en el modo de pensar, discernir y decidir, a semejanza del Hijo del Hombre que ha venido a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Ustedes, Tomás y Felipe, al igual que nosotros obispos, hemos sido llamados por Dios. Y cuán importante es reavivar constantemente este hecho que a menudo se da por descontado en medio de los compromisos cotidianos. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo, el que los elige a ustedes, elegidos por Dios y llamados para estar con Jesús, unidos a Él de manera tan profunda que podamos lograr decir con San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y eso significa contemplarlo, adorarlo y abrazarlo, especialmente mediante nuestra fidelidad a la vida de oración, en el encuentro cotidiano con Él, en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura y en las personas, especialmente en las más necesitadas. Ser otro Cristo, unidos a Cristo y mirando a Cristo y mirando también a los apóstoles para descubrir y tomar conciencia de que el ministerio episcopal no es otra cosa que el ser servidor de todos. Mirar y actuar desde la perspectiva y la dimensión del amor de Dios que lleva a bajarse para conocer de cerca a los hombres y mujeres en sus peligros, sus riquezas, sus sufrimientos, esperanzas y posibilidades, para ayudarles a encontrar la verdad, el camino, la vida, porque de lo que se trata, dice el Papa Francisco, es de caminar con el pueblo de Dios, delante, señalando el camino
en el medio para fortalecer en la unidad, detrás para que nadie quede atrás, sintiéndose tocado por las vicisitudes de todos los hombres y mujeres para escuchar la silenciosa historia de quien sufre, para estar pronto a curar las heridas del interior del hombre, su lejanía de Dios. Atención vigilante, penetrante y paterna, para que ninguno se pierda, para que ninguno se desvíe de la verdad, para que ninguno se hunda en la desesperanza. Estar ahí siempre para consolar, fortalecer la esperanza de las personas y de las comunidades, para animar todo lo que es bueno, justo, amable. Por ello, en este camino jamás está permitido dar por supuesto que todo va bien, porque, como insiste el Papa Francisco, hay peligros, hay acechanzas que pueden y que de suyo no raras veces logran alejar al pastor de su gente y de su compromiso con el Señor. En consecuencia, para el obispo es cuestión de vida y muerte mantener fija la mirada del pastor en las ovejas y no en sí mismo. Mirar a las ovejas sin dejar de mirar a Cristo y de hablar con Cristo, sobre todo en la oración confiada, asidua, intensa, perseverante. Y aquí el antídoto de todos los peligros. Nosotros, dijeron en su momento los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y al igual que los 12, también cada obispo está llamado a ser hombre de oración. La fecundidad espiritual del ministerio del obispo depende de la intensidad de su unión con el Señor. La oración es el hilo conductor de la vida del obispo porque lo une a Dios y lo une a su grey. Ciertamente, en el ministerio del obispo hay muchas necesidades, aspectos organizativos y compromisos que absorben, pero el primer lugar debe estar reservado a la oración con Dios. Sin esta primacía de Dios no se puede estar a disposición de los fieles. Mientras estamos así convocados, llamados así por nuestro único maestro, decía hace unos días el Papa Francisco a los nuevos cardenales, les digo que lo que la Iglesia necesita, y les digo a ellos, escuchen por favor, tiene necesidad de ustedes, de su colaboración y antes de todo, de su comunión. Conmigo, habla el Papa, y entre ustedes. La Iglesia necesita de su valor para anunciar el Evangelio. La Iglesia necesita de sus oraciones para apacentar bien la grey de Cristo. La oración, no lo olvidemos, que con el anuncio de la palabra es el primer deber del obispo. Queridos Monseñor Tomás y Monseñor Felipe, damos gracias a Dios por la elección que hace de ustedes
elección que tiene su origen en el amor y lleva al amor. Jamás, pues, se cansen de amar. Amén. Con amor de padre y de hermanos a todos los que Dios les confía. Sobre todo, amén a los presbíteros y a los diáconos. Son sus colaboradores, son los más próximos del prójimo para ustedes. Estén cerca de ellos. Estén cerca de los pobres, los indefensos y cuantos necesitan acogida y ayuda. Y presten atención a todos los que no pertenecen al único rebaño de Cristo. Recuerden que ustedes, por naturaleza, conforman una especie de colegio que supera toda concepción individualista, pues su característica primordial es la comunión. Comunión con los hermanos en el episcopado. Y aquí, comunión con su ordinario y de su ordinario con ustedes, sus auxiliares. Comunión efectiva de todo el colegio episcopal y de cada uno con el Papa. Eso es la Iglesia. Y no hay iglesia sin esta comunión. Queridas hermanas y hermanos, miembros del pueblo de Dios que peregrina en Puebla, haciendo mías algunas de las palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus del domingo 23 de febrero 2014, los invito a sostener a estos pastores y a asistirlos con la oración, a fin de que guíen siempre con celo al pueblo que les ha sido encomendado, mostrando a todos la ternura y el amor del Señor. ¿Cuánta necesidad de oración tiene un obispo para que pueda ayudar a seguir adelante al pueblo de Dios? Digo, ayudar, es decir, servir al pueblo de Dios. Porque la vocación del obispo es justamente esta: ser servidor, servidor en nombre de Cristo. Recen por nosotros para que todos seamos buenos servidores, no buenos patrones. Todos juntos, obispos, presbíteros, personas consagradas y fieles laicos, debemos ofrecer el testimonio de una iglesia fiel a Cristo, animada por el deseo de servir a los hermanos y dispuesta a salir al encuentro con coraje profético de las expectativas y exigencias espirituales de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Y entonces, adelante, hermanos, que su modelo sea el buen pastor, que sale siempre en busca de la humanidad, aquel que nos sigue hasta en nuestros desiertos y confusiones, aquel que carga sobre sus hombros a la oveja perdida para ponerla a salvo, el verdadero pastor Jesucristo, a quien, por intercesión de la Virgen Santísima, pedimos les lleve y les ayude a ser, por Él, en Él y con Él, buenos, humildes, generosos, disponibles y fieles pastores de su rebaño, siempre en servicio, siempre en servicio. Que María, estrella de la evangelización,
y Madre de los Apóstoles, alcance abundantes bendiciones a ustedes, a su excelencia, Monseñor Víctor Sánchez, pastor de esta comunidad eclesial, y a su auxiliar, Monseñor Lira, y a todos y cada uno de los hijos e hijas de esta amada Iglesia arquidiocesana que peregrina en Puebla. Que el Señor, queridas hermanas y hermanos, les bendiga siempre. Amén.